Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Nos fijamos una vez más en la actualidad. En las últimas horas empezamos poniendo el foco en Israel. Las fuerzas de defensa israelíes dicen que han llevado a cabo ataques aéreos generalizados en toda la franja de Gaza durante las últimas 24 horas, mientras que las fuerzas terrestres habrían matado a numerosos terroristas mientras siguen los combates. El ejército dice que la fuerza aérea atacó objetivos de Hamas, incluidos los cuarteles operativos de Hamas, edificios militares, posiciones de lanzamiento y otros objetivos. También se llevaron a cabo ataques para apoyar a las tropas terrestres en la ciudad sureña de Khan Yunis, que ha sido un punto central de los recientes combates. La brigada de paracaidistas continuó atacando objetivos, incluso neutralizando un artefacto explosivo, según apuntan. También en Khan Yunis, la séptima brigada del cuerpo blindado de las FDI habría terminado con 12 militantes de Hamas. El ejército dijo que los combates también continuaron en el centro de Gaza, donde los soldados de la brigada Nahal también acabaron, en este caso, con varios Hamas. Nos fijamos en la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que se va a reunir este viernes con el presidente Isaac Herzog en la conferencia de seguridad de Múnich. Harris también se va a reunir con el primer ministro iraquí Mohamed Shia al-Sudani en esta conferencia. El propio Netanyahu ha hablado esta noche con el presidente estadounidense Joe Biden, una conversación que duró unos 40 minutos y que se produce después de 4 días después de la conversación anterior entre ambos líderes. También habló el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que dice que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas todavía es posible, pero eso sí, dice que es muy difícil. Lo escuchamos. We believe it must be and must remain a priority to do everything we can to bring the hostages home, to get them back with their loved ones. And that's where our focus is. We've done a lot of work to try to get back to this point. That is where we think an agreement is possible, even if difficult. And at least from the perspective of the United States, we think it's imperative that we continue to pursue that urgently. And as I said, that would bring many other benefits. Y nos fijamos también en Egipto, que posiblemente en coordinación con Israel y Estados Unidos ha iniciado la construcción de una zona de seguridad para acoger el previsible éxodo masivo de palestinos cuando se produzca la operación militar en Rafah. La Fundación Sinaí revela que el área estará delimitada por muros de 7 metros de altura y que podría estar terminada de días. Todo indica que Egipto podría estar preparándose para aceptar y admitir el desplazamiento de la población de Gaza al Sinaí. Volvemos a mirar a Estados Unidos. Llevó a cabo recientemente un ciberataque contra un barco militar iraní en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, que había estado recopilando información de inteligencia sobre buques de carga, según informaba NBC News, citando a 3 funcionarios estadounidenses. El ciberataque tuvo lugar hace una semana como parte de una respuesta del gobierno al ataque con drones realizado por milicias respaldadas por Irán en Irak, que acabó con la vida de 3 miembros del servicio estadounidense en Jordania a finales del mes pasado e hirió a decenas más. Vamos ahora a Corea del Norte. Ojo a lo que dice Estados Unidos. Dice que no ve signos de una guerra inminente por parte de Corea del Norte, a pesar de las actividades increíblemente peligrosas de los últimos meses y también a pesar de su negativa a entablar conversaciones diplomáticas con Estados Unidos. Es lo que ha dicho a los periodistas un alto funcionario estadounidense. Jun Pak, el funcionario del Departamento de Estado a cargo de los asuntos de Corea del Norte, dijo que los funcionarios estadounidenses siempre están atentos a cualquier tipo de actividad por parte de Pyongyang y que van a seguir trabajando con Japón y Corea del Sur para reforzar la disuasión extendida con el objetivo de moldear a Corea del Norte. El cálculo del líder Kim Jong-un también sobre el inicio de una acción militar directa apunta a la que básicamente dice: no creo que la postura de Kim haya cambiado, no vemos ninguna señal de acción directa o de ninguna acción militar. Además, añadía que no ve un ataque inminente o directo, al menos en este momento. Una vez más, miramos a España. Las organizaciones profesionales agrarias mantendrán las movilizaciones a menos hasta el próximo día 26 de febrero, que siguen agendadas tras haberse reunido este jueves con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un encuentro en el que se esperaba salir con avances que ayudaran a resolver la crisis del campo. Pese a que el titular de ramo ha valorado como positiva esta reunión, las asociaciones han señalado que todavía queda mucho camino por recorrer y que faltan muchas concreciones que ahora mismo no tienen. Así esperarán al menos a la próxima semana para que se creen los grupos de trabajo y en consecuencia saber si cuentan con las concreciones necesarias para dar una valoración definitiva de las medidas presentadas por el Gobierno. También pendientes de la conferencia de seguridad de Múnich, que ya se ha inaugurado este viernes con la asistencia de cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente israelí Isaac Herzog, en lo que será
un evento marcado por las guerras en Ucrania y Gaza. También van a viajar a la capital bávara líderes de las instituciones comunitarias como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, además de líderes del continente americano, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro, el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo de León y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Asimismo, desembarcarán en Múnich el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y 60 ministros de Exteriores, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el británico David Cameron, el español José Manuel Álvarez, el italiano Antonio Tajani y el chino Wang Yi, entre otros. En la lista de participantes también hay 25 ministros de defensa, como por ejemplo el alemán Boris Pistorius y el británico Grant Shapps. En los márgenes de la conferencia habrá además una reunión de ministros de Exteriores del G7 en la que también va a participar Borrell y sobre la que el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, informará posteriormente a los medios de comunicación. Miramos precisamente a Ursula von der Leyen. Dice que Bruselas debería incentivar la industria de defensa europea para que incremente la producción y promueva la consolidación. En una entrevista a Financial Times, la presidenta de la Comisión Europea advierte que el mundo se ha vuelto más difícil. Dijo que la Comisión está desarrollando su estrategia de industria de defensa basándose en la experiencia de utilizar el dinero de los contribuyentes para impulsar la producción de vacunas COVID-19 y para compras conjuntas de gas. Literalmente ha señalado: tenemos que gastar más, tenemos que gastar mejor, tenemos que gastar en Europa. El plan para preparar el complejo militar industrial europeo frente a las crecientes amenazas de Rusia se dará a conocer este mes. Tendrá que ser aprobado por las capitales nacionales, algunas de las cuales pueden resistir los esfuerzos de la Comisión por centralizar las decisiones sobre inversiones en defensa. Los funcionarios de la Unión Europea están interesados en maximizar el importante aumento del gasto militar de los Estados miembros desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Quieren crear una defensa europea más grande, más robusta y más eficiente. Decía von der Leyen: tenemos un mercado de defensa muy fragmentado y eso debe cambiar. Miramos ahora a la OTAN. Ha anunciado que unirá fuerzas con Ucrania para abrir un centro de entrenamiento conjunto en Polonia. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo en una conferencia de prensa en Bruselas que el nuevo centro va a permitir a Ucrania compartir las lecciones aprendidas de la guerra de Rusia y crear una estructura para que las fuerzas ucranianas aprendan y se entrenen junto con sus homólogos aliados. Stoltenberg, que asistía a una reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, dijo que probablemente estarían disponibles detalles adicionales sobre esta instalación más adelante este año y calificó el acuerdo alcanzado como una decisión política. Seguimos mirando a la OTAN. En marzo de 2024 se va a inaugurar una base militar aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la ciudad albanesa de Kukova, la cual en algún momento fue símbolo de la resistencia albanesa comunista contra Estados Unidos. La apertura de esta instalación occidental fue anunciada este 15 de febrero por parte del secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, que se encuentra de visita en Albania en una muestra más del acercamiento entre el país balcánico y Occidente. Decía Blinken, el mes que viene se inaugurará la base aérea de la OTAN en Kokova, donde 31 aliados aportarán diferentes experiencias, capacidades, pero cada uno de nosotros tiene el mismo compromiso fuerte, es lo que sostenía el funcionario estadounidense en una conferencia de prensa después de reunirse con el primer ministro albanés, Edi Rama. Miramos ahora a Stoltenberg. Dice que para lograr una paz duradera en Ucrania es necesario aumentar el suministro de armas a Kiev, es lo que apuntaba el secretario general de la OTAN en una conferencia de prensa antes de la conferencia de seguridad de Múnich. También incidía una vez más en que no ve ningún tipo de amenaza inminente contra ningún miembro de la OTAN. Escuchamos. There is no imminent military threat against any NATO ally. NATO continues to ensure there is no room for miscalculation in Moscow about our readiness to protect all allies. With more forces, higher readiness and increased defense spending. Decía Stoltenberg, si queremos una paz duradera en Ucrania debemos suministrar aún más armas. Para ello necesitamos producir más para ayudar a Ucrania y reponer también nuestras propias reservas. Miramos ahora a la Casa Blanca. Ha denunciado que Rusia está desarrollando una capacidad antisatélite que aún no ha sido desplegada y el presidente de Estados Unidos, Biden, ha solicitado un compromiso diplomático directo con Moscú a este respecto. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha señalado que el arma es preocupante, pero que no representa una amenaza inmediata. De hecho, aseguraba que todavía es una capacidad que están desarrollando, que no ha sido desplegada y analizan la información que está disponible al respecto. Dijo que se trataba de un hecho preocupante, pero no una amenaza inmediata a la seguridad de nadie. Es lo que respondía Kirby después de una serie de acciones iniciales en respuesta, incluidas sesiones informativas adicionales para los líderes del Congreso y un compromiso directo diplomático con Rusia. Escuchamos a Kirby después de saltar las alarmas. Parece que quieren relajar la tensión. A national security threat has prompted a lot of questions. While I am limited by how much I can share about the specific nature of the threat,
I can confirm that it is related to an anti-satellite capability that Russia is developing. I want to be clear about a couple of things right off the bat. First, this is not an active capability that's been deployed. And though Russia's pursuit of this particular capability is troubling, there is no immediate threat to anyone's safety. We are not talking about a weapon that can be used to attack human beings or cause physical destruction here on Earth. That said, we've been closely monitoring this Russian activity, and we will continue to take it very seriously. President Biden has been kept fully informed and regularly informed by his national security team, including today. He has directed a series of initial actions, including additional briefings to congressional leaders, direct diplomatic engagement with Russia, with our allies and our partners as well, and with other countries around the world who have interests at stake. The intelligence community has serious concerns about a broad declassification of this intelligence. They also assess that starting with private engagement rather than immediately publicizing the intelligence could be a much more effective approach. We agree with that, which is consistent, of course, with the manner in which we have conducted downgrades of information in the past. This administration has put a lot of focus on doing that in a strategic way, a deliberate way, and in particular when it comes to Russia. And there's two things that we always do first when we consider about downgrades. One, we work with the intelligence community to conduct a thorough scrub of that intelligence to make sure that we are protecting sources and methods. And two, we sequence our private diplomacy with our public disclosure to ensure the maximum effect. In keeping with that approach, our National Security Advisor, Jake Sullivan, is meeting this afternoon with House leadership and committee chairs and rankers this afternoon to brief them on the latest intelligence and our analysis of it. And we will brief the Senate when they are back in session on the 25th of February. I'm not going to get ahead of those discussions. As I said, we make decisions about how and when to publicly disclose intelligence in a careful, deliberate, and strategic way, in a way that we choose. We're not going to be knocked off that process regardless of what, in this particular case, has found its way into the public domain. I can assure you that we will continue to keep members of Congress, as well as our international partners, and all of you and the American people, as fully informed as possible. Nothing is more important to President Biden than the safety and security of the American people. That's his top priority, and it's going to remain front and center as we... Seguimos mirando al portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este jueves que Rusia está cerca de reclamar el control de Avdiivka debido a la falta de proyectiles de artillería de Ucrania. Decía Kirby, Avdiivka corre el peligro de caer bajo control ruso. En gran parte esto sucede porque las fuerzas ucranianas en el terreno se están quedando sin municiones de artillería, es lo que apuntaba durante esta rueda de prensa que estaban viendo anteriormente. Las Fuerzas Armadas del presidente ruso Vladimir Putin han estado intentando tomar el control de Avdiivka, una ciudad en el oblast ucraniano de Donetsk que se considera de valor estratégico durante meses, aunque eso sí, es cierto que ha sufrido grandes pérdidas de personal y equipo. En este esfuerzo se informa de que está muy cerca de capturar este asentamiento. Miramos precisamente a las tropas rusas en Ucrania, que están utilizando miles de terminales de comunicaciones por satélite Starlink fabricados por SpaceX de Elon Musk, es lo que dice el jefe de inteligencia militar ucraniana a Wall Street Journal en una entrevista publicada este jueves. Kirilo Budanov dijo que las tropas rusas se comunican a través del sistema Starlink desde hace bastante tiempo y que adquirieron los terminales a empresas privadas rusas que los compraban a intermediarios. Por su parte, el Estado Mayor de Ucrania informó ayer de 95 enfrentamientos de combate en la enorme línea del frente y de más de 100 ataques aéreos rusos. Dice literalmente, el enemigo lanzó un total de 34 misiles y 85 ataques aéreos, 114 ataques MLRS contra las posiciones de las tropas ucranianas y varios asentamientos. También informó de ataques rusos contra edificios residenciales en toda Ucrania. Desafortunadamente, dice, los ataques rusos han matado y herido a civiles. En respuesta dijo que las fuerzas de Kiev atacaron 12 concentraciones de tropas rusas con ataques aéreos. Miramos ahora a Lavrov, al ministro de Asuntos Exteriores ruso, que dice que Ucrania, que ha perdido su autonomía financiera, se ha convertido en un mendigo internacional. Es lo que hablaba en una conferencia con motivo del 10º aniversario del golpe de Estado en Ucrania. Decía Lavrov literalmente, Occidente está utilizando Ucrania en todos los sentidos para contener a Rusia, para, como ellos dicen, infligirle una derrota estratégica, para impedirle desempeñar en la escena mundial el papel que le corresponde por derecho. En sus palabras, Ucrania, que recibió de la Unión Soviética y del Imperio Ruso un potencial industrial extremadamente rico, se convirtió en el estado más pobre de Europa, en un territorio de la extinción, sin exagerar, y las autoridades de Kiev, dice, son un mendigo internacional universalmente reconocido.
Pendientes de más noticias, de más actualidad, enseguida miramos al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, en la conferencia de Múnich, reuniones con Macron, con Scholz, una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance, empresas, inversiones, tecnología, ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta en Negocios Televisión, miramos ahora a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tiene previsto asistir a la conferencia de Múnich, pero su viaje no se va a detener ahí. Se espera que ese viaje a Alemania también se extienda a Francia para intentar conseguir asistencia militar vital y firmar compromisos bilaterales de seguridad mientras la guerra con Rusia se acerca ya a su tercer año. El viaje se produce mientras las tropas de Kiev están intentando contener a las fuerzas rusas que se acercan a la ciudad de Avdiivka. Ucrania enfrenta una escasez de mano de obra y reservas de municiones, mientras que la ayuda militar estadounidense se ha retrasado durante meses. Será el primer viaje al extranjero de Zelensky desde que reemplazó a su popular jefe del ejército y reorganizó su mando militar, una gran apuesta en una coyuntura difícil de la guerra que, según dijo, era necesaria para enfrentar los cambiantes desafíos del campo de batalla. Alemania y Francia parecen estar a punto de convertirse en el segundo y tercer aliado de Ucrania en firmar acuerdos de seguridad bilaterales que establecerían condiciones para un apoyo continuo hasta que Ucrania alcance su objetivo de unirse a la OTAN. Aún no se conocen los detalles de los acuerdos que se firmarán con Macron y con Scholz, pero Kiev ha dicho que quiere utilizar el primer acuerdo firmado con Gran Bretaña en enero como marco para estos. Varapalo para Ucrania en Donetsk. Miramos ahora a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que han intentado retirar varias unidades de las cercanías de Donetsk, sufriendo grandes pérdidas. Las AFU abandonaron varias áreas fortificadas cerca de Donetsk durante su retirada, que según Kimakovsky eran estratégicamente importantes. Miramos ahora a los BRICS, en lo que es otra señal del plan de desdolarización. Egipto ha abandonado oficialmente el dólar en el comercio. De hecho, el país fue una de las 5 naciones que aceptaron una invitación para unirse a la alianza en su cumbre de 2023. Posteriormente, hasta ahora, ya ha adoptado firmemente su cambio hacia el comercio en moneda local. La expansión de los BRICS fue la primera vez que la alianza creció desde 2001 y tuvo enormes implicaciones geopolíticas. Además de Egipto, se espera que Irán, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Etiopía se unan al bloque. Ahora Egipto ya ha expresado su deseo de alejarse del dólar en el comercio. De hecho, Egipto, que ahora forma parte de la alianza BRICS, está dispuesto a abandonar el dólar estadounidense en su actividad comercial. En concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país manifestó su intención a principios de esta semana. Aseguró que trabajará para instar a los países con los que comercian en monedas nacionales a reducir la carga del coste creciente de usar monedas extranjeras para las liquidaciones. Miramos ahora al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tildado este jueves de loco y bandido a su homólogo argentino Javier Milei. Le ha acusado de robar
el avión de carga del país que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y que fue trasladado el lunes a Estados Unidos, dice Maduro literalmente. El bandido de Milei se robó el avión de Venezuela, Javier Milei, el héroe de la ultraderecha y de los apellidos, es lo que decía el líder venezolano durante un acto televisado en alusión a la aeronave perteneciente a la compañía estatal Conviasa. Dice Maduro, ese es el héroe ahora, Milei. El loco Milei se la da de loco o es loco o las dos cosas a la vez. Ah, pero le robó a Venezuela un avión. Así insistía Maduro en descalificar a Javier Milei, en acusarle de robar un avión de Venezuela. Seguimos mirando a Maduro. Ha dado 72 horas de plazo para que el organismo de vigilancia de derechos humanos de las Naciones Unidas suspendiera su trabajo y para que su personal abandone el país. El presidente venezolano alega que la agencia no es neutral, sino que apoya a golpistas y a terroristas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca ya ha mostrado la preocupación del gobierno estadounidense por esa decisión y asegura que Washington seguirá vigilando la situación en Venezuela. Miramos también al Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia. Levantó el veto a la exportación del banano impuesto anteriormente a 5 empresas de Ecuador, según ha declarado el jefe del ente. Dice, hoy decimos que otorgamos el derecho a estas 5 compañías ecuatorianas a suministrar bajo las garantías del servicio de Ecuador. Desde el 5 de febrero suspendió la recepción de bananos procedentes de las empresas ecuatorianas Azulasa, Don Carlos Fruit, Agroaero Fruit, la Asociación de Producción Agropecuaria del Oro y la comercializadora de banana del Sur por problemas sanitarios. Nos fijamos ahora en Estados Unidos y en 5 países europeos que han acordado este jueves extender una tregua comercial sobre los impuestos a los servicios digitales durante 6 meses para ganar más tiempo para las negociaciones sobre los derechos impositivos internacionales sobre corporaciones grandes y altamente rentables. Una declaración conjunta emitida por la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos y Austria, Gran Bretaña, Francia, Italia y España dijo que un acuerdo de octubre de 2021 para suspender la amenaza de aranceles de represalia de Estados Unidos por impuestos unilaterales a los servicios digitales se extendería hasta el 30 de junio. Está previsto que expire a finales de 2023. Nos fijamos ahora en el Banco Central Europeo, en Christine Lagarde, que apuesta por ser cautelosa antes de definir la primera rebaja de tipos tras el ciclo de subidas. En una intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, la banquera, que recientemente había planteado que la rebaja podía llegar en verano, ha rehusado hablar de fechas. La inflación cae, pero falta claridad y el miedo está en precipitarse. En cuanto al estado de la economía, constataba debilidad. Lo escuchamos. Por lo tanto, una debilidad de la actividad que es generalizada en todos los sectores, desde la construcción y la industria manufacturera hasta los servicios. Los datos recibidos siguen señalando una actividad débil a corto plazo, pero sin embargo, algunos indicadores de encuestas prospectivas apuntan a un repunte en el próximo año. Según la última estimación preliminar, la inflación bajó hasta el 2,8% al principio de este año, enero. Pendientes de los bancos centrales, pendientes de la actualidad de las últimas horas, una pausa, unos minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.